pacto para vivir. Columna de análisis de la realidad. Reflexiva. Comportamiento cívico. Compromiso social. Descripción de ONGs. El día a día de la convivencia entre vos y el resto. Un pacto para vivir. Está en la columna Un Pacto para Vivir Martín Slipczuk, director de Economía de Chequeado. Bienvenido, Martín, a Citas de Radio. ¿Cómo estás? Todo muy bien. ¿Cómo andan por ahí? Muy bien, por suerte. Aquí Elisa, estoy con Floppy. Nos vas a hablar del presupuesto y sus principales datos, ¿verdad? Así es, porque el gobierno presentó el proyecto de presupuesto, Sí. que para los que no saben es lo que rige todo lo que gasta el Estado en la Argentina, básicamente, Ajá. todo el Estado nacional, ¿no? Ajá. Y bueno, ahí están los lineamientos de lo que cree el gobierno que va a ser la economía el año que viene. O sea que con el desbarajuste económico que tenemos hoy, encima se animan a hacer un presupuesto para el 2019. Bastante Sí, audaz. pasa todos los años. Los últimos años no le pegaron tanto a los supuestos económicos, ¿sí? O sea, pronosticaron una inflación del 15% para este año, que va a ser bastante más alta, va a estar más cerca del 40%, pero bueno, tienen que hacer el presupuesto. Claro, Tienen tal que cual. tenerlo para justamente gobernar en 2019. Y Martín, ¿y la idea es aprobarlo antes de fin de año legislativamente en las más cámaras? Claro, primero pasa por diputados, Uh-huh. lo discuten los diputados, y si se aprueba pasa al Senado, donde lo aprueban los senadores y ya puede funcionar el gobierno el año que viene, digamos. Ok, perfecto. Bueno, ¿y cuáles son esos datos relevantes que trajiste para analizar en la columna? Bueno, los datos más importantes del presupuesto son que el gobierno planea una caída de la economía para el año que viene de 0,5% del PBI. ¿Qué significa esto? Que el país el año que viene va a producir menos bienes y servicios que este año, ¿sí? O sea, la economía se va a contraer, según el propio gobierno. Después la inflación es otro tema importante, porque, como todos sabemos, la inflación está siendo muy alta. El gobierno dice que el año que viene va a bajar al 23%. Ajá. De un 40 Se supone que estamos este año hoy. va a cerrar, claro, un 40 o 45%. Dice que la va a bajar a 23% para diciembre de 2019. Uh-huh. Que recordemos, ya va a haber elecciones en el medio. O sea, puede ser que haya otro gobierno. Claro. Este es el último presupuesto de esta primera gestión de Mauricio Macri, Uh-huh. si es que habrá segunda. Y bueno, dicen que su última inflación va a ser del 23%. Uh-huh. Después el dólar, algo que estuvo bastante en boga las últimas semanas y meses. Dicen que el dólar se va a mantener en 40 pesos. Ajá. O sea que como está hoy, que no va a subir. Claro, se va a mantener en 40 pesos todo el año y que el promedio anual de 2019 va a ser un dólar a 40 pesos. Uh-huh. Eso tal vez es lo más discutido por varios. Tuvo una suba muy fuerte en los últimos meses, así que puede ser que suceda. Habrá que esperar a 2019. Pero bueno, como decíamos antes, no siempre se cumplen estas proyecciones. En los últimos años se cumplieron bastante pocas, Uh-huh. como la que decíamos recién de inflación. Esto también pasaba en el gobierno de Cristina Kirchner y en los gobiernos anteriores, no es Claro. algo que pasa siempre. Pero lo importante es que con estas proyecciones el gobierno plantea este presupuesto con el objetivo del déficit fiscal cero. ¿Qué Uh-huh. significa esto? Que el Estado no gaste más de lo que le ingresa. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Bien. Y bueno, por eso va a bajar bastante el gasto del Estado. Esto es otra cosa que estamos publicando en Chequeado, porque todos los ministerios van a bajar en gastos reales. O sea, teniendo en cuenta la inflación, ¿sí? Sí. Va a bajar el poder adquisitivo de los fondos que reciben los ministerios. Uh-huh. Esto es bastante fuerte, porque todos los ministerios van a tener menos poder adquisitivo en sus manos y van a poder comprar menos cosas. Uh-huh. ¿Cuáles son los ministerios que más van a perder? Son Transporte y Hacienda. Ajá. Transporte va a perder casi un 50% de su presupuesto y Hacienda casi un 30%. Ah. ¿Por qué esto? Y esto es lo que más le va a interesar a la gente. Esto pasa porque se van a bajar bastante los subsidios, ¿sí? Tanto de transporte como de energía, que ahora depende del Ministerio de Hacienda. Ajá. O sea, los subsidios que el gobierno nacional daba al transporte en todo el país, principalmente en área metropolitana, digamos esto en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, Claro. la nación lo va a pasar a las provincias. ¿Qué significa? Que la provincia de Buenos Aires y la provincia y la ciudad de Buenos Aires van a tener que definir cuántos subsidios dan y van a tener que pagar esos subsidios. No solo decidir cuántos, sino pagarlos. Claro. O sea, es un cambio de paradigma de alguna manera, ¿no? Porque antes lo subsidiaba el Estado Nacional. Sí, es un cambio muy importante. Recordemos que ahora las provincias están recibiendo más dinero por coparticipación, ese es un tema más profundo también, Sí. pero los impuestos
la mayoría de los impuestos van primero a Nación, y ahí a Nación hay una parte que baja a las provincias. Los últimos años ese porcentaje que baja a las provincias aumentó, luego de un fallo de la Corte Suprema. Entonces ahora las provincias están en mejor situación económica, ¿sí? La mayoría de las provincias tienen superávit, o sea, gana más de lo que gasta. Entonces el gobierno vio estos datos y dijo, ¿por qué yo, si tengo déficit, si estoy gastando más de lo que me ingresa, le estoy subsidiando transporte a las provincias, que se la paguen ellas? Claro. No, y además lo que pasaba antes también de alguna manera es que el interior, que no tiene transporte público como tiene el Gran Buenos Aires y Capital, sentía que estaba subsidiando justamente el transporte público de Capital y de Gran Buenos Aires. Claro. En parte también por eso es que se negoció con todas las provincias pasar esos subsidios a las provincias, justamente también porque Vidal y Larreta son de Cambiemos y aceptaron este traspaso. Claro, está bien. Y después lo otro importante es de la energía, porque los subsidios a la energía también van a bajar, y ahí ya no va a depender de las provincias, sino que va a depender directamente de los usuarios, que van a pagar un porcentaje mayor de las tarifas. O sea, va a seguir aumentando lo que pagan los usuarios de las tarifas. O sea que también ahí tenemos otro aumento importante. Ahora, sí. ¿El déficit que el gobierno estima, el déficit fiscal, va a ser cero? Claro, el déficit fiscal que estima el gobierno para 2019 es cero, pero viene con un asterisco muy grande, que es que este déficit fiscal nos cuenta los intereses de la deuda. O sea, hay dos tipos de déficit, uno que los cuenta y otro que no. El déficit que no lo cuenta quieren que sean cero. Ahora, si incluimos los intereses de deuda, el déficit va a estar más cercano al 3% del PBI. O sea, el Estado tiene que conseguir plata para pagar los intereses de la deuda. Va a seguir aumentando la deuda, digamos. Va a tener que seguir negociando con el Fondo Monetario para justamente pagar estos intereses de la deuda. Claro. Está bien. El gobierno igual plantea que a partir de 2019 ya va a empezar a bajar estos intereses. ¿Sí? A partir de 2020 va a tener superávit, o sea, va a empezar a ganar plata para pagar esta deuda, y que ahí ya se va a ordenar las finanzas públicas, porque van a bajar los intereses y van a empezar a ganar más plata. Bueno, vamos a poner puntos suspensivos a este intento de proyecto de presupuesto, a ver qué sucede con el año que viene con la economía. Así es. Algo muy importante que en parte lo decía vos recién, es un proyecto, es la primera presentación, todavía falta que lo cambien diputados, lo cambien senadores, así que hay que ver cómo termina funcionando. Claro, perfecto. Bueno, Martín, muchísimas gracias por estas datas, ¿eh? Quedamos en contacto. Gracias a ustedes. Hasta dentro de 15 días, adiós. Bueno, y así pasaba Martín Slipsuk de Chequeado, hablando de los datos más relevantes que maneja el gobierno de Cambiemos para el presupuesto 2019.